Saludos amigos, esta ocasión vamos a ver lo que es el Orb Dungeon. Aquí podemos conseguir algunos ítems, si tenemos suerte, para poder mejorar nuestra caja de cristales. Vamos a revisarlo y nos va a acompañar Fairy. Creamos habitación, Orb Dungeon, muy bien, abierto para todos. Aquí vamos a ver también algo muy singular. Ya les había comentado lo que es el ataque físico y el ataque mágico. Si el oponente es fuerte, ataque físico, solamente le va a hacer un daño el ataque físico. Si el oponente es resistente, ataques mágicos, o sea, su defensa mágica es muy alta, el ataque mágico solamente le va a hacer un daño. Pero el otro tipo de ataques les va a hacer efecto completo. Así es que vamos a intentarlo. Muy bien. Como pueden ver, un daño. Los evitamos y dejamos que alguien con ataque mágico se encargue de ellos. Va a ser mucho más rápido. Esto mismo pasa en Zenith. Cuando jugamos Zenith grupal, también hay oponentes para ataque mágico y personajes u oponentes para lo que es el ataque físico. Es lo divertido de esto, poder jugar en grupo. Si quieren jugarlo en solo, no hay problema. No va a haber enemigos para ataques específicos. O sea, si ustedes tienen ataque mágico, le va a hacer daño a todos. Si tienen ataque físico, le va a hacer daño a todos. Pero solamente si lo juegan en solo. Aquí vamos a adquirir precisamente los Orbox, que nos pueden dar el Mebius Ring. Es un ítem muy bueno realmente. Vamos a revisar si ahorita lo tienen en la tienda, terminando ese dungeon. Primero, y no nos distraemos. Si no, me matan. Ahora, desafortunadamente, el personaje que trae Fairy, como se dedica a curar, es un tipo acólito, lo que serían los clérigos. Para la nueva clase, el Edén es muy corto en ataques. Está muy restringido, solamente tiene uno o dos ataques. Entonces tiene que esperar precisamente a que su tiempo de enfriamiento de cada habilidad le permite dispararla de nuevo. Lo que creó ella para poder compensarlo es un anillo tipo mágico, y con eso se soporta precisamente para los ataques. Aquí la podemos ver. Ese oso es, si no mal recuerdo, un jefe del piso 44. Se puede crear físico o mágico. En el caso de ella lo creó mágico. Tiene mayor inteligencia. No le sirvió un ataque físico si su fuerza es baja. Recuerda que nuestros stats van a influir. Si tengo baja inteligencia, entonces no importa que me equipe un anillo mágico, mi daño va a ser muy magro. A mí me serviría, si tengo fuerza elevada, ataque físico. Hay personas que compensan todo esto en la caja de cristales. La veremos en alguna otra ocasión. Pueden generar muy buenos números, muy buenos stats. La mayoría de ellos paga. El pagar no es malo, siempre y cuando sepamos qué comprar y qué es lo que queremos obtener. Parte de eso es lo que me gusta explicar. Espero que me entiendan. Aunque a veces, si no conocemos el juego, me ha tocado con personajes también de alto nivel que se hacen poderosos o compran ítems y después no saben cómo utilizarlos. Eso también es un problema. En otra ocasión también les mostraré lo que son las habilidades y cómo podemos poner 2 o hasta 3 habilidades en los atajos.
Un daño, un daño. Perfecto. Vamos a aprovechar que así le hacemos daño y a despacharnos. Muy bien. El problema es el piso que sigue. Hasta aquí todo es fácil. En este piso son varios jefes ya en el tercero. Primer piso, puro minion, puro enemigo pequeño. En el segundo ya hay algunos jefes de niveles intermedios. Pero aquí nos vamos a enfrentar a jefes principales. Y su daño está completo. Me comentan algunos amigos que en el dungeon solo se consiguen más recompensas. Pero también son aquellos que tienen una caja de cristales y unos stats realmente sublimes. Muchos de ellos, como les reitero, pagan. Y pues los juegos, si bien los programadores los ofrecen gratis, la ventaja que ellos obtienen de los juegos es que les ofrecen a los jugadores mejores ítems, armas, armaduras, ítems de recuperación y avatars, algunos exclusivos, que es donde ellos tienen ganancias. De esta manera se puede llevar a cabo el negocio. Algunos se pueden divertir sin pagar, otros pagan para poder ganar y divertirse. Sobre todo aquellos que les gusta mucho el player contra player. O bien, como la mayoría de los juegos actualmente, se tiene la opción de gremio contra gremio. Eso lo vemos mucho en juegos como Lineage. Actualmente ya casi cualquier MMO que se haga respetar tiene esas características. Estábamos checando el Black Desert, igual. Su modo arena, su modo de gremio contra gremio. Aunque en cooperativo sí es muy escaso lo que se puede jugar con los compañeros o los amigos. Ese se enfoca un poco más como MMO a el multiplayer. Por eso han desarrollado cosas como esta, que es que algunos oponentes sean débiles a ataques físicos, otros ataques mágicos, para de alguna manera forzar a los players a que interactúen unos con otros, porque ya se estaba viciando mucho esto y muchos estaban jugando solo. Entonces el concepto original del juego, que era que las personas jugaran en grupo, se divirtieran, ya no se estaba llevando a cabo. Esa es la razón por la que se optó por esta medida. Si bien no es del todo mala, llega a ser de repente un poco incómoda. Pero, les reitero, si no les gusta o si prefieren hacer daño siempre, pueden intentarlo en el modo solo. Otro de los doños que tiene esa característica es el ADB, el Adventures. Ahí pueden conseguir cristales para poder hacer los avatars de los jefes. Ese es tipo agua, le hago medio daño. Por lo menos le hago daño. Los avatars los veremos también en otra ocasión. Ahorita ya terminamos el dungeon. Vamos por la recompensa. Y podemos revisar la tienda para ver si están los anillos, el Maybe Ring.
Aquí necesitamos también algunos ítems adicionales para poder evolucionarlo. Estos ítems, los que son los stats pero en proceso, los procesados, los vamos a necesitar para incrementar los orbes que podamos conseguir. Hay orbes de todos los stats, si no me recuerdo comienzan en 10. Pueden subir, ahorita los vamos a revisar. Orbox, aquí nos salen orbes de los enemigos comunes. Y el Orb Dungeon Box. Este es donde vamos a tener la oportunidad de conseguir tanto los orbes de stats, los de atributos, resistencia precisamente a los efectos negativos, pero si tenemos suerte ahí mismo conseguimos los anillos, pero esto es, reitero, random, depende de nuestra suerte. Hay uno en cada caja y lo que hayamos conseguido dentro del calabozo. Ahora vamos a ver. Aquí está. Conseguimos poco realmente. 4. Vamos a revisar la tienda. Y aquí veremos si están arriba ahorita las ofertas. Las vi hace 3 días, pero no estoy seguro que sigan arriba. No. Anillos con los que les comentaba, esos tienen habilidades. No, en ese status pack, este es. Revisamos la lista y aquí están. El Mebius Ring 3 nos da 60 en cada stats. Muy bueno. Tiene 3 slots que tenemos que abrir, pero podemos incrementar los orbes ahí. Aquí está el orbe de fuerza. Nos incrementa 50 puntos. En la caja de cristales podemos incrementarla hasta un máximo de 100. Pero se hacen la cuenta de lo que podemos conseguir de 100 anillos 3, pues ya son 6000. Ya se siente precisamente en todos los estatus. Ahorita se puso un límite máximo, si no me recuerdo, de 8000. Pero con esto es con lo que se compensan. En el 2 nos sube 40 y en el 1 nos sube 20 cada estatus. Aquí están cada orbe y los ítems que necesitamos para hacer las evoluciones. Esto lo podemos checar en la tienda, pero solamente es para gemas pagadas. Aquí dice accesiblemente para comprarlo solamente con gemas pagadas. Hay gemas gratuitas. Así es que esta es la manera en que podemos mejorar nuestra caja de cristales y podemos conseguir algunos otros ítems. Ya vimos también lo que es la diferencia del daño físico y el daño mágico y el tipo de enemigos. Pues espero que se hayan divertido, igual que nosotros, y nos veremos en alguna otra ocasión. Hasta la próxima.